baloncito no funciona. Gloria a Dios. Declaramos. ¿Amén? Todos aquellos que tienen el celular en la Biblia, que tienen en el celular, consagre el celular para el Señor. Amén. No para el chisme, no para otras cosas, ¿verdad? Nos ponemos de pie honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y declaramos: esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios nos dice que el que tiene a Cristo tiene la mente de Cristo? Porque está leyendo la palabra del Señor. Estamos constantemente actualizándonos con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y transforma nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Lo que Dios nos ha dicho en su palabra es sí y amén. ¿Le creemos? ¿Le creemos a Dios? Amén. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos han sido bendecidos con el estudio que hemos traído sobre los 10 mandamientos? Ya estamos terminando, pero están en el YouTube, ¿verdad? En Casa del Alfarero Internacional. Ahí usted puede buscarlos. Y la semana pasada el Señor nos habló sobre el séptimo mandamiento, que era no fornicar o no adulterar. Y hoy tenemos el 8º mandamiento. Vamos a ir a la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20. Gloria al Señor. Aleluya. Antes sabemos que nosotros tenemos un rey. Se murió la reina, se murió. Era de barro igual que nosotros. El mundo dice que está de luto, pero nosotros no estamos de luto. Tenemos un Dios vivo. Amén, que está con nosotros. Y vamos a ponernos de pie para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él merece ser honrado, ser glorificado. Gloria a Dios. Cuando esta señora entraba en algún lugar, todo el mundo quería verla, quería saludarla, quería tocarla. Bueno, ya se les terminó eso. Viene otro. Ok, tenemos al Rey de Reyes. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Capítulo 20, versículo 1. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterios, no hurtarás. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Pueden tomar asiento.
Gloria a Dios. La palabra hurtar es sinónimo de robar. Robar y hurtar resulta lo mismo. La diferencia se hace en que hurtar es sin violencia. Póngale que yo pongo este vaso y alguien viene y lo coge y no me hizo daño a mí, nada más cogió lo mío. Robar y hurtar es tomar lo ajeno, con violencia o sin violencia. Ahora, hay muchas formas de hurtar y hay muchas formas de robar. Tal vez usted, como buen cristiano que es, como buen hijo de Dios, usted dice, yo no cojo, pero ni un centavo. Bueno, hay muchas formas. Y Dios quiere que el pueblo de Dios se santifique en todo, ¿verdad? Se aparte, vivamos una vida de bendición. Cuando Dios establece los mandamientos, no es para decir no, no, no. Es porque hay consecuencias si nosotros quebrantamos esos mandamientos, y consecuencias serias, ¿verdad? Entonces vemos en la palabra del Señor que en el libro de Génesis, en el capítulo 3, voy a retomar esta historia que es puntual para todos los mandamientos, cuando Dios crea al hombre y a la mujer y los bendice. Ahí se establece el pacto del matrimonio, los pone en el jardín del Edén, ¿verdad? Dios primero prepara el jardín del Edén y luego pone aquella pareja, ¿verdad? Hoy por hoy, primero nos vamos juntos y después vemos a ver qué hacemos. Y tenemos problemas en eso también. Y sin embargo, Dios los pone en el jardín del Edén, los bendice con todo lo que hay ahí, ¿verdad? Los pone a gobernar, a señorear, a trabajar, también a cuidar aquel Edén. Pero la serpiente, que es un ángel caído, se le conoce como un arcángel que era perfecto en su belleza, él es destronado por su ambición, por su deseo, por su arrogancia, por su prepotencia y todas esas cosas que muchas veces filtran en nuestros corazones también. Y él busca la forma de que el ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios, sea también destronado, sea también echado fuera. De cada uno de nosotros depende que nosotros podamos obtener las bendiciones de Dios o que el enemigo nos la robe. Satanás dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 10, dice que él vino para hurtar, para robar, ¿para qué es? A ver. Robar, matar y destruir. Qué bueno. Vino para hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Ahora, estas tres cosas se mueven también en ese espíritu que está ahí y que lleva a la gente a robar también. Muchos hoy, no hay que prender el televisor, en toda parte nos damos cuenta, le quitan la vida a una persona por un celular, por 1,000 pesos que llevaba adentro, en eso se convierte la vida de las personas. Pero desde Adán y Eva, Satanás logra poner en aquella mujer el espíritu de duda. Él logra robarle a Eva la confianza en Dios. Lo que Dios dijo, lo que Dios declaró. Dios declaramos lo que dice la palabra, no es hombre para que mienta. Todo lo que está escrito en la Biblia se cumple, para bendición o para sus consecuencias. Pero Dios no es hombre para que mienta. Su verdad permanece para siempre. En Él no hay cambio, no muda, no cambia su verdad, ni sombra de variación, dice la palabra del Señor. Entonces, dice en Génesis 3:1, pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo, dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Ay, mira, yo no había pensado en eso. Yo no sabía eso. Por eso dice la palabra
que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando nosotros le prestamos oído a lo que dice fulanito de tal o sutanito, tal vez es un pastor muy reconocido, tal vez es una persona muy importante, hemos leído la palabra, conocemos de nuestro Dios, pero mira, yo no me había dado cuenta que sí se podía hacer, sí. En otras iglesias se hace también, en otras iglesias se acepta, yo no sé por qué en esta iglesia la pastora es tan fanática, me explico. Nosotros tenemos que aplicarnos a la palabra de Dios. Muchas veces he dicho, yo puedo equivocarme, soy un ser humano, pero cada uno de nosotros somos responsables de tener la palabra de Dios y escudriñar las Escrituras. Y hoy por hoy tenemos los mensajes escritos entre semanas, se mandan los audios de todos los mensajes que se están pasando. El domingo salen en YouTube para que usted los confronte con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que ser celosos de lo que Dios nos enseña y no dejarnos robar. Ahí, ¿qué fue lo que el diablo le robó a Adán y Eva? Y a nosotros. El vivir en un paraíso, el disfrutar de todo sin dolores, sin sufrimientos, sin angustias, a través de la desobediencia, a través de la duda, a través de eso, de todas esas actitudes, estamos viviendo tiempos difíciles. Entonces vemos que lo primero que Satanás quiere robarnos es nuestra salvación, nuestra comunión con nuestro Dios. Es lo primero que él quiere. Él viene a robar, matar y destruir. Y cuando logra que nosotros hagamos alguna cosa en contra de lo que Dios ha establecido, roba la paz del hogar, roba las finanzas, roba la salud y mata todo lo que es de bendición para cada uno de nosotros. Entonces, la palabra, vámonos a 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Segunda carta a los Corintios, aquí está hablando el apóstol Pablo, nos habla a nosotros, estamos en el Nuevo Testamento, y dice así, el versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he depositado con un solo esposo. Recuerdan que la semana pasada hablábamos que nosotros éramos los desposados con Dios, con el Señor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto lo recuerdan? Que estamos preparándonos para las bodas del Cordero, que así como la Virgen María se despojó con José antes de que ellos se unieran físicamente, ella estaba desposada con José para luego celebrar las bodas. Así nosotros hemos sido desposados con nuestro Señor Jesucristo, y lo dice aquí la palabra. Dice la palabra del Señor, hablando Pablo, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura en Cristo. Parémonos ahí, porque hoy la virginidad no vale nada, porque hoy todo el mundo fornica. En las escuelas y colegios les enseñan, entonces le roban la virginidad a todos los muchachos, niños y niñas, para que así comiencen a tener el pecado en sus propias carnes, y les roba la inocencia, la santidad, la pureza. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que fuimos desposados en Cristo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Verdad? O sea, que la infidelidad es un atentado que roba absolutamente todo, porque es un principio satánico. Entonces, la palabra del Señor también nos enseña que podemos ser ladrones. Ay, ¿a quién le gusta que le digan ladrones? Pero vamos a ver, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en la historia segunda de Samuel, cuando se las hago como una referencia, el rey David
todo el mundo hablamos del rey David por sus atributos, por sus cualidades, por su elección, ¿verdad? Porque logró un lugar especial delante del Señor. Pero el rey David tuvo una familia disfuncional. Entre sus mismos hijos hubieron demasiados problemas a causa del adulterio de David. Dijimos que el adulterio y la fornicación acarrean muchas maldiciones sobre nuestras generaciones. Entonces, entre sus hijos comenzó a haber broncas, comenzó a haber peleas, comenzaron a haber odios. Un hermano abusa del otro hermano, luego el papá se queda como por ahí en stand-by y el hijo se llena de ira, el hermano de la hermana, porque eran hijos de diferentes madres. Y Absalón se llamaba él. Absalón dice que era un muchacho guapo, elegante, más alto que todos, ojos bellos, cabellera larga. Él comienza a llenarse de ira, mata a su hermano que había abusado de su propia hermana, y él se llena de rencor. Y su papá entonces lo aleja de él, lo aleja completamente. De una forma u otra lo vuelven a traer a través del tiempo, y Absalón comienza a maquinar en su mente cómo vengarse de aquello, cómo vengarse de él. ¿Cuál es la situación del diablo? Lleno de ira, lleno de enojo, lleno de sed de venganza, deseo de destrucción, deseo de obtener lo que no le pertenece. Y Absalón tiene el mismo síndrome en él, y entonces arrogante, soberbio, lleno de ira. Dice la palabra del Señor, lo doy como cita, después lo pueden buscar, 2 Samuel 15, del 1 al 6, dice que él llega al palacio, el papá no lo recibe, no lo ve, entonces llega a las puertas del palacio, llega la gente a buscar consejería, llega la gente a buscar al rey, el rey ya está anciano. Entonces Absalón se para al lado afuera de la puerta del palacio, y todo aquel que viene para ser aconsejado, él lo aconseja, lo agarra, lo abraza, lo besa y dice: ¿quién pudiera hacerme a mí el que pudiera ayudarlos más? Y comienza a ganarse, dice la palabra del Señor, oh santo, en el versículo 6 dice: de esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los israelitas. ¿Qué se estaba robando ahí? Le estaba serruchando el piso al papá. Estaba diciendo: no, venga, porque es que el rey no le puede atender, es que está muy ocupado, es que tiene muchas cosas, es que, ese espíritu también se llama un espíritu jezabelico, un espíritu que se aprovecha de ciertas circunstancias y ciertas posiciones, y entonces se roba la atención de todos, y todas las miradas se vinieron con Absalón. Absalón planea entonces derribar a su propio padre de su trono, se hace una tremenda guerra, pero el fin de Absalón era conforme a su corazón. Entonces vemos que hay muchas formas de robar, ¿verdad que sí? Vamos hablando de cómo Satanás roba, que nosotros que pudiéramos vivir en un paraíso, en una comunión real con Dios, y muchas otras se van dando. Vemos cómo a través de Absalón, a través de esa labia, de ese privilegio, el tener una posición, podemos hacer que el corazón del pueblo se venga, o el corazón de alguien se venga, y robamos todo delante del Señor. Vamos a ver entonces el libro de Job, en el capítulo 5, versículo 2, nos dice, vámonos, Job está antes del libro de Salmos. Job, capítulo 5, dice así: es cierto que al necio lo mata la ira, al codicioso lo consume la envidia. ¿Qué tenía el diablo? ¿Qué tiene el diablo contra nosotros? Envidia. Él quiere robarte tu salvación. Dice la palabra de Dios que debemos de cuidar esta salvación con temor y con temblor. ¿Cómo? No haciendo amistad con las cosas del mundo. El mundo nos subyuga, el mundo nos ata, pero a través de eso el enemigo logra
robarnos nuestra comunión con nuestro Dios, la palabra de Dios dice que la amistad con el mundo me constituye enemigo de Dios. Y la iglesia debe caminar conforme a la palabra del Señor. Entonces, en el Salmo 37, 21, para los que están anotando, la palabra del Señor comienza a decirnos: el impío, aclaro, impío es una persona que conoce del Señor y hace cosas que no corresponden, que hace cosas conforme a su voluntad, sus emociones, sus sentimientos, y sabe en su interior, porque tiene a Cristo en su corazón, porque lo ha recibido, que no debe hacerlo, pero sigue haciéndolo. Entonces se vuelve una persona impía. Dice la palabra del Señor: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el que es amplio en perdonar. Amén. Dios puede perdonarnos si nosotros nos arrepentimos. Amén. Entonces dice aquí el libro de Salmos: el impío, que dice en su Biblia, toma prestado y no paga. Pregúntele al pulpero, pregúntele al eso que anda vendiendo en la calle, ¿cómo se llama? Al polaco. ¿Ah? No, ese me predicó y me robó, ¿verdad? Entonces, ay, es que viene, hermana, que se me olvidó que... No, hermanos, Dios nos da una mente activa. Nos acordamos siempre de lo que nos deben, pero se nos olvida lo que nosotros debemos. Está muy raro, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: el impío toma prestado y no paga. Jeremías 22, 13. Vamos a ver si estamos entrando dentro del cuadro de los ladrones, y si de algo por ahí se nos ha pegado, mis hermanos, es tiempo de sacudirnos de eso y caminar en rectitud, caminar en comunión con nuestro Dios. Yo recuerdo que el proverbio de los viejitos, yo viejita ahora también, nos decía: usted se puede robar lo que le quepa en la niña de sus ojos, nada más. Ajá. ¿Ok? ¿Me permites ponerte algo en la niña del ojo? No se puede. Entonces, nada podemos tomar que no sea nuestro. Y muchas veces es mejor: ay, es que me da vergüenza. No, pídalo. Se le va a dar, se le puede dar, ¿verdad? De pronto usted le dice: mire, usted me podía regalar un poquito de azúcar, y se lo voy a devolver. Porque ese azúcar no le cabe en el ojo tampoco. Dice la palabra del Señor, Jeremías 22, 13, dice: ay Señor, cuando la palabra dice ay, es que duele. Dice: ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, lo cual es tener un nivel correcto, sirviéndose de su prójimo de balde y no dando el salario de su trabajo. Ajá. En el libro de Proverbios, de Deuteronomio 24, 15, dice la palabra del Señor: otra de las formas de robar, o sea, el patrón debe pagar un salario justo. No que es el salario mínimo, yo me ajusto a la ley, pero aquel trabajador da lo mejor, se esfuerza, saca adelante la empresa, el lugar, está dando más. ¿Por qué no dan un poquito más? El salario mínimo no sostiene hoy un hogar, no sostiene hoy a nadie. Pero usted ha sido bendecido, usted ha sido bendecida, vamos prosperando, pues compartamos. Dice la palabra de Dios que una de las cualidades que tuvo el rey Salomón es que todos los que trabajaban alrededor de él eran grandemente prosperados. Y cuando usted es prosperado, ayude a ser prosperado el que está a la vez. Cuando usted es bendecido, el lema de nuestra iglesia es que somos un pueblo de bendición para bendición. Aquel trabajador trabajó un tiempo extra, se dio más de lo que le había pedido. A la hora de su salario, pues él va a cobrar lo que le corresponde. Añádale un poquito más.
Amén. Es lo que la palabra de Dios dice que hagamos con los demás lo que queremos que los demás hagan con nosotros. ¿Cuánto les gusta ser bendecidos? ¿Cuánto nos gusta ser sorprendidos? ¿A cuánto nos gusta de pronto recibir en bendición muchas cosas que no esperábamos? Entonces, dispongamos un corazón así para que esta palabra no nos cale. Ahora, estamos vendiendo algo, tenemos un negocio, estamos, ahorita salimos a vender, qué sé yo, chayotes, si aquí hay verdureros, si aquí hay carniceros, si aquí hay... Ok, la palabra de Dios nos habla a nosotros. Dice, oh, gloria a Dios. En el versículo 15 de Deuteronomio 24, dice la palabra del Señor, oh, gloria a Dios, en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti un pecado. Muchas veces se le retiene el salario a las personas. Mañana le pago, lo tiene en la bolsa, mañana le doy. Y aquella persona necesitando pagar la luz, pagar el agua, no hay leche en la casa, no hay comida, y de pronto nos damos el lujo, después se lo damos. No deje esperar a aquella criatura su salario. En el capítulo, gloria al Señor, en el capítulo 25 dice la palabra del Señor, versículo 15, pesa exacta y justa tendrás. El pueblo de Israel antes decía, o yo no sé, ahorita yo no lo oigo, y decían, ese es judío, el de esa tienda es judío. ¿Por qué le decían así? ¿Con qué sentimiento? ¿Cuál era el sentido? Porque el judío el día sábado no vendía nada. Guardan el sábado para el Señor, pero el día domingo le aumentaban o le disminuían la pesa, le disminuían lo que estaban vendiendo para ganar más, ¿verdad? Si era una libra, un poquito menos de la libra, y entonces sacaban más. Yo recuerdo a un varón, un señor que tenía una fábrica de colchones, y entonces comenzó a subir todos los costos, y ese señor entonces lo que hizo fue reducirle un poquito el tamaño del colchón y cobrar un poquito más para sacar él. Eso se llama ser injusto. Eso es robarle, aunque la persona no se esté dando cuenta, le estamos robando. Ajá. Es que en Costa Rica el tico tiene una habilidad para robar increíble. Somos astutos, bueno, no nos involucramos nosotros, pero todo aquel tico que tiene esa característica, muy inteligente, pero para ser chanchullo, ¿verdad que sí? Para hacer cosas que no. Entonces Dios dice, debemos de ser justos en todo, que la balanza sea correcta, ¿verdad? Algunos le ponían una piecita, antes se le ponían a las balanzas unas cositas ahí, ¿verdad? Para mantener esa balanza, pues eso estaba alterado, y entonces la persona veía el peso correcto, pero el vendedor sabía, estaba robando, ¿verdad? Aquí no hay ninguno que hayamos hecho eso, yo sé que no, ¿verdad? Entonces vamos a ver, dice la palabra del Señor en el libro de Levíticos, le doy referencia 36, pesas y balanzas justas tendrá mi pueblo, pesas y balanzas justas en todo lo que hagamos, ¿verdad? Nosotros, mi esposo y yo, antes de conocer al Señor, tuvimos una experiencia muy interesante que nos marcó. Estábamos en una época muy difícil económicamente, el problema del alcoholismo de mi esposo, yo estaba embarazadita, ya mi hija iba a nacer, me habían robado toda la ropa de la chiquita antes de nacer, la valija que habíamos traído de Estados Unidos, todo se lo habían robado, nada más lo pusimos en el cuarto, cuando nos dimos cuenta no estaba ahí. Entonces la niña ya nacía,
y vamos caminando por el parque de niños, vamos cruzando y vemos un paquetito ahí, vamos con un hermano mío. Y ese paquetito, digo, mira, y lo cogimos y traía buenos billetes. En aquel tiempo era una cantidad más o menos considerada. ¡Ay, qué bendición! Gloria a Dios. Aquí no la puso el Señor, pero en lo que traían unos cheques que decían su procedencia. Yo no los vi. Los cogimos, le dije a mi esposo, le rompimos a mi hermano, compartimos lo que habíamos encontrado y pues lo disfrutamos, pero pagamos muy caro. Mi hija nació con serios problemas de salud, gastamos hasta lo que no teníamos y pagamos muchísimo más de lo que habíamos robado. Cuando en la pulpería, cuando el súper le dan a usted el vuelto de más y usted dice, qué bendición, pagué con 5 y me devolvieron lo de 10. Es el Señor que sabe mi necesidad. ¿Cuál Señor? Nos robamos eso con libertad, nos quedamos con las cosas de los demás fácilmente y si nos dicen ladrones, no, ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo fui tesorera, cajera mucho tiempo en negocios y a la cajera le toca pagar lo que le falta y tal vez no tiene ni para su familia, tal vez no le alcanza. Entonces, hermanos, tenemos que caminar en la justicia de Dios y no caer en las trampas del enemigo. ¿Estamos acá, hermanos? ¿Están siendo bendecidos? Gloria al Señor. Cuando mis padres estaban en una situación muy precaria, bueno, mi papá se dedicó a tener hijos, 12 hijos, era tiempo de las docenas. Mi papá era un constructor, un maestro de obras. Y mi abuelo le heredó a mi mamá un terreno. Era como una manzana de terreno. Mi padre hace su casita. Y entonces el vecino de abajo le sube el lindero. El vecino de arriba le baja el lindero. Hay una pelea de perros y gatos ahí. Porque el de abajo quería tomar parte de lo de mamá porque era una mujer, el de arriba también, y así era. Mamá tuvo que vender el terreno con 2 casas ya, en aquel tiempo a 20,000 colones, con 2 casas. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 19:14. Gloria al Señor. Dice así: en la heredad que poseas, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. O sea, hay ese espíritu de ambición de tener un poquito más. Y no, yo sé, y traemos un topógrafo y medimos y echamos un poquito más y otro poquito, ese poquito más te va a servir para la tumba. Para echarle tierrita encima. Nosotros tenemos que ser justos. Lo que hay en esta tierra no nos pertenece, somos administradores, lo hemos dicho muchísimo. Entonces tenemos que conformarnos con las cosas que Dios nos da, con lo que tenemos. Pero aquel que achica los linderos es un ladrón. Aquel que roba en la pesa es un ladrón. Aquel que toma prestado y no devuelve es un ladrón, ¿o no? Sí. Ok, no solamente el que mata con un revólver, no solo el que usa un puñal, no. Ahora, aquel que hace comentarios en contra de la integridad de otra persona está robando la confianza de esa persona. Hay quienes están señalando y juzgando constantemente y llevando una murmuración continua sobre cierta persona. Mira, a mí me ha pasado, yo tengo, me cuido mucho de los comentarios, pero en algún momento me comentan algo sobre una persona que yo he estimado y de pronto eso me afecta. Tengo que pelear con esa situación dentro de mí. Mira, pero es que ¿Cuántos saben que eso es así?
robamos la integridad de otras personas. Y eso Dios no lo pasa en alto, no lo pasa por alto. En el libro de Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, es un pasaje que leemos en algunos momentos, que deberíamos de tenerlo muy marcado en nuestras Biblias y entender que lo que Dios ha establecido es para nuestro bien. Gloria al Señor. En el versículo 7 y 8, dice así: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, al que el IVA se le va, ¿verdad? No nos gusta pagar el IVA, no nos gusta pagar los impuestos, no nos gusta. Pero es así como nuestro país sale adelante. Los impuestos no son de ahora. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, la palabra del Señor dice claramente que en determinado momento, Leví era un cobrador de impuestos, que luego es Mateo. Y obviamente nos caen bien mal los que nos cobran, ¿verdad que sí? Nos caen bien mal, pero es parte de lo que hay que hacer. Y dice la palabra de Dios que está Jesús con sus discípulos, y Pedro salió, y vienen y le dicen: Pedro, el maestro no paga los impuestos. Entonces viene Pedro y entra, y antes de que Pedro le diga algo, el Señor le dice: Pedro, ¿quiénes son los que pagan el impuesto? ¿Los de afuera o los de la casa? Pues los de afuera. Ve ahí al mar, toma un pescado, ábrele la boca, toma un estartero y paga los impuestos por ti y por mí, para evitar comentarios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos de honrar a Dios pagando nuestros impuestos, pagando lo que es justo. Máxime que ahora queremos que nuestro gobierno pueda salir adelante y vemos que Él está haciendo un esfuerzo. ¿Y cuántos están orando por este gobierno? ¿Cuántos están orando por este presidente? Por todos ellos, amén. Gloria al Señor. Entonces la palabra del Señor dice que hemos de pagar a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. Y yo les digo, mis amados, debemos de aprender a respetarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Yo les digo, mis amados, antes de faltarle respeto a alguien, póngase en los zapatitos de esa persona. No sabemos por qué actúa así, no sabemos por qué. Y muchas veces uno se atreve a estar hablando y faltándole respeto. No, es que me pongan a mí porque ese lugar no es para ellos, ¿verdad? Y entonces estamos queriendo sobrepasar los límites. No debéis, dice la palabra del Señor, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis, a ver, vea conmigo esto, no debáis a nadie nada, sino en amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Le damos gloria a Dios? ¿Estamos aprendiendo? Gloria al Señor, gloria a Dios, porque Dios es bueno. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Timoteo, 1 Timoteo? Y aquí viene otro ayayay. Bueno, dicen que el que no tiene, no le duele, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Dice el Señor. En el versículo 7, Pablo le dice a Timoteo: manda también estas cosas para que seamos como irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ay, mis amados, es responsabilidad del Hijo de Dios suplir para las necesidades de su casa.
para su esposa, para sus hijos. Es indispensable. No podemos. En el mundo, los que están en el mundo, lo que es sustento de la familia, lo dejan en la cantina. Le roban a sus hijos y desperdician todo en la cantina, o con los amigos en la calle, o en juegos, o en todas esas cosas. Ahora usted dirá, hermana, pero yo estoy separado, no me casé y tengo hijos, y lo que esa mujer quiere es quitarme la plata. No, usted tiene que pensar en sus hijos, y tiene que proveer para sus hijos, tiene que suplir. Dios dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Ni un amén, hermanos. Ni un amén. Porque hay muchos que están pasando hambres, necesidades. Ahora, ciertamente hay mujeres, tal vez hombres, puede haber alguno, que son personas que no tienen temor de Dios, que quieren sacarle hasta los ojos a aquella persona, ¿verdad? Pero para eso están las leyes, lo que es justo. Lo que es justo, mis hermanos. No se le puede robar a aquella familia el sustento, no se le puede robar el alimento, no se le puede robar el techo, no se le puede robar. El que no provee para su casa es un ladrón de su propia familia. ¿Me dejaron sola? Sí, amén. Me dejaron sola. Gloria al Señor. Veamos, ahora pregúntese, ¿puede usted robarse a usted mismo? Algunos juegan con eso, ¿verdad? Veamos lo que dice Malaquías 3:8 y vamos finalizando. Dios tiene una queja ahí. Y vamos a ver qué nos enseña hoy el Señor. En Malaquías 3, capítulo 3, versículo 8, dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pregúntese. Dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. No solo eso, el no diezmar y el no ofrendar, dice el versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando una persona no diezma, el 10% es para el sostenimiento de la casa del Señor, y dice en el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, probadme. Ahora, es la única parte de la Biblia que Dios dice probadme. Y dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Esa parte es muy hermosa. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Algunos las tienen cerradas. Y le voy a explicar por qué. Porque no le creen a Dios. Porque no le creen. Porque están mirando, es que no me alcanza, esto lo quiere la pastora para ella. No es cierto. Habrán pastores que harán lo que sea, darán cuentas a Dios también. Pero dice la palabra del Señor, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Este vaso está casi lleno, pero lo que Dios dice es que se regará de la abundancia. Las bendiciones del Señor se regarán en tu vida cuando usted le crea a Dios, trayendo lo que le pertenece a Dios. Dios dice en el libro de Deuteronomio, dice la palabra del Señor en el capítulo 14, tráigalo por lo que desea tu alma, por lo que tú quieras, por todo lo que deseas. Pero como no le creemos a Dios, no diezmamos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? No le estamos robando realmente a Dios, nos estamos robando a nosotros mismos el que Dios nos pueda bendecir en sobreabundancia. Nos estamos robando a nosotros. Dice la palabra del Señor, Dios no puede actuar porque Dios es sujeto a su palabra. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Cuál es tu devorador?
Ay, hermanas, que yo tengo una cantidad de deudas, es que tengo la casa hipotecada. Miren, hermanos, aquí me han traído personas con deudas multimillonarias. Multimillonarias. No le estoy hablando de 10, ni de 20, ni de 30, de 80 millones. Pero decidieron creerle a Dios. Y hoy están libres. Hoy están libres. Cuando yo inicié mi caminar en el Señor, mi esposo con su problema de adicción, de alcoholismo, 5 hijos, éramos 7, pagábamos renta, había que comer, andaba buscando en las basuras a ver qué ayudaba a mi familia, cómo los sacábamos adelante. Pero un día Dios me dio esta palabra. Yo no estaba todavía en una iglesia cristiana evangélica, pero ya le había entregado mi corazón al Señor. Y decidí de corazón que de todo lo que yo recibiera, yo estaba cosiendo en una máquina de coser, pasaba rato hasta horas de la madrugada, me ganaba 20, 22 dólares por semana y cogía $2.50 y depositaba en allá le dicen limosna. No, yo no es ningún limonero. ¿Ah? ¿Cómo vamos a hablar de Dios en nuestra limosna, buscando nuestros menudos, buscando lo que nos sobra, buscando y en la pulpería y allá comprando en las tiendas a cosas que ni necesitamos y gastamos muchísimo más? Yo cogía $2.50 y los depositaba. Y el sacerdote se acerca y me dice: pero doña Ana, usted necesita, ¿por qué está dando tanto? Porque los 2 billetillos se veían ahí, ¿verdad? $2.50. Pero yo dije, aquí dice la palabra, es tu palabra. ¿Cuánto le creen a la palabra de Dios? Es tu palabra. Yo dije, voy a diezmar de todo lo que yo reciba. Y yo le dije al Señor, lo que yo te pido es que mi esposo sea libre de licor y que venga a tus pies. Eso lo hice en mayo, a mediados de mayo. Junio, julio y el 4 de septiembre de 1979, mi esposo recibe a Cristo y es liberado totalmente de licor y todo lo que él gana viene para casa y desde entonces no carecemos de ninguna situación. ¿Alguien le cree a Dios esta mañana? ¿Alguien puede dar a Cristo esta mañana? Amén, amén, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. No se robe usted la bendición de que Dios le bendiga y le multiplique. Si yo no le hubiera creído a Dios, no estaría en este lugar. No le puedo servir a Dios porque estoy robando a Dios y me estoy robando a mí misma. Amén. Podemos bendecir a otros porque le hemos creído a Dios. Trae los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y probadme. Podemos bendecir a muchos, podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Si usted y yo somos fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Las ofrendas son voluntarias. Dios dice que Dios ama al dador alegre. Traiga conforme propuso en su corazón, no por necesidad, sino porque amamos a ese Dios maravilloso. Y no es el tema de diezmos y ofrendas, pero es que si nos robamos a nosotros no podemos bendecir a nadie. Estamos acá, hermanos. Yo no sé qué es lo que usted le ha estado pidiendo a Dios por mucho tiempo y Dios no se lo ha concedido porque a veces, si nos tocan al bolsillo estamos cocotes, ¿verdad? Entregamos el corazón pero no la bolsa. Entonces tenemos que hacer ciertos cambios en nuestra vida, ¿verdad que sí? Tenemos que caminar en la palabra de Dios y ser bendecidos y ser prosperados. No voy a decir levanten su mano, ni mucho menos, pero muchos aquí pueden testificar que mis palabras son verdaderas. Muchos son bendecidos a causa de la que ustedes también son fieles al Señor. Vamos cerrando y vamos preparando la Santa Cena. Gloria al Señor. Dice Efesios 4, 28. Efesios 4, 28. Pónganse de pie, mis amados, y glorifiquemos al Señor esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Aquellos que trabajan, no le roben a su patrón, no le roben las herramientas. Aquellos que son taxistas, ay, este gremio, santo Dios,
Trabajan todo el día, pero como otros no entregan lo completo, entonces ellos también se hacen ladrones y roban a su patrón, al que le da para que usted tenga un trabajo, para que usted tenga el sustento en su casa. No lo haga. Usted se está robando a sí mismo la bendición de Dios. Estamos declarando, les conté la historia mía, personal, el testimonio. Tratemos de ser aunque necesitemos, es mejor pedir que robar. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, el que hurtaba. Estamos en Efesios 4, 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. A ver, lo voy a leer porque no me lo oyeron. El que hurtaba, ya no hurtes. Trabaja el tiempo correcto. No pierda el tiempo en su trabajo, porque eso es robar también. ¿Verdad? No, algunos se van para el baño y que están orando media hora, le está robando a su jefe. Ay no, hermana, yo lo que necesito es meterme con Dios. Pues sálgase de su trabajo entonces. No, hermanos, tenemos que ser fieles. Dice el Señor, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Declaro una palabra. Hoy es día de declarar. Yo declaro que lo que tú vas a hacer, Dios lo va a multiplicar. Si estamos creyéndole hoy al Señor. Amén. Si estamos confiando en que la palabra de Dios es fiel, en que Dios es fiel. Dios ha prometido que te bendecirá, que las ventanas de los cielos estarán abiertas sobre tu vida y que habrá bendición hasta que sobreabunde. Y que Él mismo vendrá y peleará por aquellos devoradores que estén robando en tu casa. Si tienes una deuda, si tienes una hipoteca, si tienes, Dios te va a sacar en victoria como lo ha hecho con mi esposo y conmigo. Sin deudas. La palabra del Señor dice que no nos debamos nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. Otra de las cosas, no le robes el tiempo de tu Dios. No llegues tarde a la iglesia. Venimos tarde a la casa del Señor. No le robes el tiempo. Alabado sea el Señor. Démosle gloria a Dios. Démosle gloria.